Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio en que exploramos temas relevantes por el mundo empresarial. Soy Leonte Palé Macías, gerente general de 5B. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Realmente el mundo ha venido evolucionando en los últimos años en muchos conceptos, en muchos términos que quizás los conocemos, a veces no los entendemos o a veces no los queremos entender. Hoy tenemos el gusto de estar realmente, y como siempre les digo, desde México. Nos acompaña hoy Daniel Bullón, que es un experto, ya nos contará realmente, en un temazo. Hoy vamos a hablar de Customer Experience, que ya nos contará él cómo traducirlo, cómo hablarlo, de qué estamos hablando. Pero muchas organizaciones hablan de esto hoy. Hablan de la experiencia del usuario, hablan del cliente, hablan de muchas cosas y a veces son términos que se parecen y pueden ser necesariamente integrados o no integrados, pero la verdad, vamos a aprender hoy de Customer Experience. Muchísimas gracias, Daniel, por aceptar la invitación, de estar aquí con nosotros. Te presento a nuestra audiencia y bienvenido. Gracias. Soy Leonte, ¿verdad? Sí, Leonte, correcto. Perfecto. Un nombre nuevo para mí. Nunca lo había escuchado, me encanta. Bienvenido a Guatemala. Sí, oye, es mi primera vez. Muchas gracias. Muy emocionado. Yo tenía muchas ganas de venir hace tiempo a Guatemala. He tenido la oportunidad de trabajar prácticamente en toda Latinoamérica con diferentes proyectos, empresas, partners, amigos. Y desde hace tiempo empezaba a voltear a ver a Guatemala. Tuve la oportunidad justamente de trabajar con una empresa acá también hace tiempo y dije, tengo que ir, y se volvió realidad Aquí estás. en el momento adecuado. Sí, increíble. Excelente. Como comentas bien, toda la parte de experiencia es un boom, pero también lo veo como con buenos ojos por la parte de tecnología. Eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar también la experiencia porque nos va a dar esa visibilidad. Pero también tiene que ser muy importante el liderazgo, precisamente. Y creo que eso es lo que está impulsando a la región. La nueva mentalidad, el nuevo liderazgo que hay precisamente con los emprendedores, con los empresarios, que empiezan a voltear que ya no solamente es ofrecer un buen producto, sino también ofrecer una buena experiencia. Si definimos qué es Customer Experience, para que todos nos entendamos, ¿cómo lo podrías definir? Mira, me encanta la pregunta. Esa genera mucho debate. Mira, vamos a dar un pasito atrás. Por ejemplo, hay una parte que es Customer Service. Customer Service, que es más la atención hacia el usuario, digamos, la atención al cliente día a día, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos Customer Success, que es un modelo parecido a Customer Service, pero más B2B. Y luego, precisamente, nació Customer Experience hace unos años, también con algunas metodologías y escuelas de pensamiento. Y el Customer Experience, si lo buscamos desarrollar, es poder aportar valor y comprender las expectativas del usuario. Yo me quedaría con eso. Customer Experience igual a expectativas. Cuando conocemos las expectativas de los usuarios, de lo que están buscando, podemos cumplirlas y mejor aún superarlas. Y ahí es donde está el reto. Porque entonces, al tener ese Customer Experience, al poder tener esa visibilidad, generamos mayor engagement. Y ahora con todo lo que está pasando en la tecnología, con la forma en que ahora ya no nos comparamos solamente con nuestro competidor, sino ya nos comparamos contra plataformas que entregan en 5 minutos, en 10 minutos, en un día, algo que antes en días o semanas, o era imposible, ¿no? Actualmente ya también con toda la comunicación y la globalización podemos tener todo. Entonces el reto ahora es compararnos con la tendencia, compararnos con la tecnología, compararnos con todo lo nuevo y lograr superar esas expectativas. Pero contame una cosa, porque me gusta cómo lo decís y como bien decías, está de moda. Hablamos del Customer Service, del Customer Success, del Customer Experience. El Customer está en las 3 palabras. Exacto. Se complementan, se manejan. ¿Qué debe hacer una organización si quiere realmente estar haciendo sus análisis de la debida forma? Estas 3 variables que hablamos ahorita, ¿se complementan, son independientes? ¿Cuál es primero? Porque reputa después viene el otro concepto. ¿Quién ve esto? Y a mí me ha tocado, por ejemplo, en una organización, cuando estamos hablando del Customer Service, ¿y de quién se va a encargar? ¿Qué área? El área de servicio, el área de postventa, el área de aparece marketing, y empezaron las opinologías y todos opinamos de todo, ¿verdad? Realmente, ¿cómo debe trabajarse todo esto? Creo que la respuesta más práctica tiene que ser a través del liderazgo, y mientras el liderazgo sea inclusive por los CEOs, por los founders, va a tener un mayor impacto. Las empresas que mejor Customer Experience tienen o mejor experiencia del usuario, que aportan más valor, viene precisamente desde la visión del founder de CEO. Ya de ahí después tenemos organizaciones que buscan mejorar la experiencia y que entonces empiezan justamente a hacer diferentes esfuerzos de manera aislada para poder demostrar el valor. Yo veo que el Customer Experience también tiene una importancia muy, muy, muy fuerte en Latinoamérica,
porque pues somos una economía hablando como región, que estamos buscando impulsar, que estamos el ADN del emprendedor, somos resilientes como región, hemos seguido avanzando. Entonces, es complicado hacer crecer un negocio y al mismo tiempo cumplir procesos, indicadores, métricas. Uno empieza a crecer y empieza a encontrar, a conocer el mercado, a conocer su producto. Entonces, lo que hace Customer Experience es fortalecer y de una manera reactiva en algún punto, busca mejorarlo. Lo ideal es que pueda ser precisamente proactivo. Y entonces, si se hace proactivo, entonces el Customer Service precisamente se volvería nada más un área de servicio. Pero como es reactivo a modo de que pues tenemos que buscar, encontrar cómo crecer y es un reto crecer en Latinoamérica, entonces lo que hace el Customer Experience es decir, ven, te puedo ayudar a ver cómo mejorar tu producto, te puedo ayudar a mejorar la experiencia. Y hay una tendencia hace unos años también hacia el Data Driven CX, hacia los Customer Metrics, CX Economics, que ya dice, ya no solo te quedes en medir el servicio, ve más allá. Ve hacia los indicadores de crecimiento, ve hacia el churn, ve hacia el lifetime value, ve hacia el CAC y ve cómo impacta todos esos indicadores y cómo están correlacionados. O sea, con esto quiero seguir buscando resolver tu pregunta porque entonces, ¿quién es el responsable? Todos. Ahí está la parte interesante. O sea, no solamente debe de quedar en una área, porque si no el área solamente va a tratar de evangelizar y mostrar, pero si no todos le vemos el valor, no se va a impulsar. Pero, por ejemplo, si te dijera, ¿sabes que el NPS está correlacionado con tu churn? De pronto volteríamos a decir, oye, y por ejemplo, si te doy una iniciativa que va a aumentar las ventas, entonces lo voltearía a ver. No es algo muy común precisamente estas nuevas tendencias que nos ayuda también con toda la data y tecnología, nos permita tener esa visibilidad, pero es algo que toca seguir impulsando para poderlo lograr. Pero mira qué interesante, pero como te digo, imagínate, ponte en el rol de un director general y vienes todas las áreas y así te digo, ¿dónde ubico el Customer Experience? Si digo como líder, vamos a entrar, vamos a buscar llevar esta experiencia y entenderla bien, generar para no. Pero siempre hay alguien que debe de como llevar el ritmo, digamos, la batuta. ¿Debería ser un área específica? Si todos me dices, de acuerdo. Pero ¿quién debería liderar? ¿Algún área o no? Es un punto clave eso. Y es un área de debate impresionante en toda la región. De entrada tiene que tener un asiento en el consejo. O sea, tiene que ser una dirección que tiene que tener toma de decisiones. En los foros los que hemos compartido, toda la parte de experiencia, hablábamos precisamente que las métricas de CX no llegan al comité. Se quedan en evaluaciones, se quedan en SAC. Entonces, sí, buscando muy, muy puntualmente responder la pregunta, sí, debería de ser una dirección que debería tener el impacto al igual que un área operativa, un área de ventas, un área de servicio. Y que dentro de los KPIs organizacionales sea también una forma que impacte a las demás áreas para que pueda tener lo que vos decías, todos estamos. Que lastimosamente a veces, si no nos duele, las demás áreas como que vamos viendo y entramos en esas discusiones que a veces se vuelven estériles, ya van con otra cosa, ya van con estos esquemas. Y me encantan estos conceptos porque se oyen bien fancy, ¿no te parece? Cuando empezamos a hablar, mira, que hay que medir realmente qué está pensando mi usuario por un lado, cómo realmente estoy midiendo la experiencia o el journey en otras cosas. Hay tantos términos que realmente uno se queda, bueno, ¿y para dónde voy? ¿Verdad? Entonces, como director, cómo apoyarlos, cómo decirles, muchachos, vamos en el camino correcto, porque decime si estamos equivocados o no. El tema de las modas, lo hablo mucho, el tema de los conceptos. El mejor ejemplo que decía hace muchos años, bueno, hace muchos años, hace pocos años se hablaba que el futuro era el metaverso, ¿te acuerdas? Y ya, pasó. Ya no nos acordamos nada más que de Pokémon Go. Exactamente. Hoy todo el mundo te habla de metodologías, te habla de esto, pero realmente entonces venís y decís, y tenemos estos temas organizacionales que son muy interesantes, que al final somos personas y asumo que todos queremos hacer lo mejor para cada uno, pero ¿cómo asimilar todo esto? Porque seamos prácticos, siempre hemos tratado de decir que me importa el cliente, que quiero medir su experiencia, pero a veces lo hacemos como check. Como decía hace un rato, el NPS, ¿tenés NPS? Sí. ¿Y cómo te fue? Check. Ah, mira que estás haciendo encuestas de tal cosa. Check. Y ya, ahí se queda. Ahí se queda. Realmente, ¿cómo asegurarnos? Me llevo 2 mensajes ahorita. Empieza en el líder, pero ¿qué tiene que aprender el líder para entender realmente cuál es el camino que tiene que seguir en todo esto? Ahí hay un tema muy interesante. La propuesta de valor, también lo comentaba, el manejo de cómo va cambiando los productos, los servicios. No podemos verlo justamente como una medición, sino eso tiene que estar impulsando constantemente la conversación. Te pongo un ejemplo.
Tuve yo la oportunidad de trabajar en Rappi hace algunos años, justamente cuando fue el lanzamiento, cuando iban haciendo en el 16, en el 15. En Colombia. En Colombia, Mira qué justamente. interesante. Sí, empecé a llevar la parte de Customer Service México, a acompañar, obviamente tenemos todo un equipo. Y después de ahí centralizaron la operación. Tuve la oportunidad justamente de irme a Bogotá, a vivir un par de años para empezar a llevarlo. Me tocó toda la apertura de todos los países. Fue una locura, fue una locura, porque pues ya lo que va a Rappi, no más de 30 millones de usuarios, un hipercrecimiento, una locura, el primer unicornio, ¿no?, de la región. Entonces ahí hubo, por ejemplo, un gran acierto que hizo la aplicación y eso fue justamente un equilibrio entre servicio, data y producto. Porque encontraron o habilitaron una vertical de producto que se llama Antojo. Tú podías pedir literal lo que quisieras. Entonces, que lleva unas flores a mi novia y ve y cómpralas acá. Luego hicieron que Rappi favorito. Pero Antojo ayudó muchísimo a poder entender el mercado, a poder entender al cliente, a poder entender la experiencia. Entonces ahorita me dices, oye, pero yo como director, ¿qué hago? Escucha a tu usuario precisamente y a partir de esa escucha te va a poder ayudar a mejorar tu producto. A veces, como emprendedores, como dueños, nos enamoramos de nuestra solución, pero no del problema. Y es ahí donde está el reto porque dices, no, mi mejor solución es la mejor del mercado y la va a romper y sales al mercado y no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí tiene que ponerse mucho estas opciones de poder escucharlo, pero no solo medirlo, escucharlo, ahí está el reto. Y luego está el otro contraste, a veces lo escuchamos y medimos todo y nos obsesionamos con tratar de medir todo y tampoco encontramos. Hay que encontrar un hilo donde tirar. Y con eso empezamos a cambiar. Entonces, por ejemplo, Rappi pasó de empezar a entregar restaurantes, justamente entregas de restaurantes, luego se fue ampliando también supermercados. Imagínense cuando nos comentaron de ya no vamos a hacer ni en entrega ni en 30 minutos, sino ahora es en 10. O sea, cuando nos dijeron tenemos que entregar, que actualmente RappiTurbo hace eso, o sea, es como, ¿te imaginas? Nos rompió la cabeza cuando nos dijeron eso, pero es que precisamente las necesidades del mercado están cambiando. Y estamos hablando precisamente de Latinoamérica, o sea, no hablamos ni de compararnos, ¿no? O sea, Europa, las necesidades de latino precisamente ya son exigentes, ya se ponen a otro nivel. Entonces, volviendo al tema vamos a poder mejorar nuestro producto como un director, como un dueño, a partir de que escuchemos proactivamente al usuario. Pero saberlo escuchar, es que me encanta el tema, porque a veces, a ver, y te lo voy a decir en términos normales, humanos, como los que manejamos los de ciertas generaciones de edad. Hagamos encuesta. ¿Qué tipo de encuesta? Hagamos focus group. ¿Qué tipo de focus group? Hagamos medición de la calle. ¿Qué tipo de medición? Entonces, cuando empezás a verla y te presentan un montón de datos, ¿y qué hago? Entonces, es que la verdad, o sea, y te quedas vos realmente, porque decimos, ya que sos realmente un experto en estos temas, hay que saber preguntarle al cliente también qué quiero saber de él. Cuando me dice, escúchalo. Pero ¿qué quiero? Es que me diga, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Hasta eso nos falta, siento yo, en nuestras organizaciones. Saber llegar, ¿qué quiero escuchar? Porque imagínate que le diga, por ejemplo, en nuestros cajeros automáticos, ¿te gusta el color de mis cajeros? Sí. Mira, ese tema es increíble porque ha ido evolucionando el CX. El CX precisamente nació con una metodología de aportar valor, nació como empatía, nació de una forma de cómo mejorar la experiencia, los servicios. Pero entonces nos fuimos al otro extremo. Empezamos a querer medir todo y empezamos a generar diferentes tipos de indicadores. El NPS cuando nació, el mismo fundador o el creador del NPS dice, hicieron con mi bebé o mi hijo lo que no quería, ¿no? O sea, esto no es lo que yo esperaba, era un indicador adicional. Actualmente las encuestas están en crisis. Actualmente los programas de voz están en crisis. ¿Cuándo fue la última vez que respondiste una encuesta, no? De algún servicio, ¿no? O sea, yo las hago porque a mí me encanta andar respondiendo y estar viendo el diseño y cómo lo hacen. Pero perdón que te interrumpa ahí, es como nosotros mismos a lo interno, que en nuestras áreas internas, y te digo, ¿cuándo fue la última vez? Hoy en la mañana, porque simplemente las áreas de soporte te dicen, abriste un ticket, te atendí bien, ahí va tu encuesta. Y resulta que con lo que yo contesté en la encuesta se va llenando la cantidad de información de los diferentes usuarios para que el área, por ejemplo, de soporte diga, cumplí con mi KPI. Pero cuando vos lo ves, clic, clic, clic. La verdad que hoy me cuestionaba y decía, ¿qué estamos generando con esto? Un check de validar que se abrió un ticket y se cerró el ticket, y te cuento la historia que ni yo abrí el ticket, me lo abren los muchachos, y de repente lo cerré. ¿Qué hicimos? Para mí, check, cumplimiento. O sea,
hice algo y tengo una metodología de valorar que algún servicio se dio. Pero yo no sé si lo estoy haciendo como corresponde. Y yo no soy el mejor para juzgar porque estoy en otra posición en el momento que me lo resuelven mis muchachos. Pero como usuario, sencillamente, ¿cómo aprender a escucharlo? Por eso me encanta lo que me lo estás diciendo. ¿Cómo venir y decirle al equipo, sepamos escucharlo? Porque así como las encuestas, como vos decía, hasta los focus group. El otro día, dependiendo para qué quiero hacerlo, estamos viendo unos temas de política y unas cuestiones ahí, hablemos con la gente, cómo escoger y decir vos, creo que esto ha evolucionado y creo incluso, o corregime, la inteligencia artificial está viniendo a ser un supercambio de esto. Totalmente. Voy a recuperar parte de lo que compartías y vamos con inteligencia artificial. Como las encuestas precisamente están fue una forma de que intentamos medir, realmente lo que hay que escuchar es el comportamiento del usuario. Ahí es donde está el reto. Poder no solo preguntarte, porque también hay un sesgo, hay un gap entre lo que el usuario dice y lo que el usuario hace. Es correcto. Entonces, de entrada, ya naturalmente todas las encuestas tienen un sesgo. No es lo mismo lo que dices, inclusive entre canales. No es lo mismo responder una encuesta de algún método escrito a inclusive hacerlo por voz. Cuando es por teléfono, el NPS es muy alto, naturalmente. A que si lo haces, por ejemplo, por mensaje, tiende en la misma industria, el mismo sector, la misma empresa, vas a ver que te van a dar indicadores totalmente diferentes. Ya tan solo inclusive por el canal de comunicación. Entonces, aquí el reto, y es algo de lo que está trabajándose ahora en las tendencias de CX y que ha estado evolucionando precisamente con tecnología, es que ya no tenemos que ir a hacer modelos reactivos de voz. Tienen que ser modelos proactivos y predictivos de voz. Ahí es donde tenemos el reto actualmente. Y esto con un acompañamiento de tecnología y data nos va a permitir entenderlo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el poder analizar los usuarios, no sé cuántas transacciones, cuánto tiempo, qué productos consumen y cómo se van a comportar. Si nos ponemos a analizar, ya podemos dimensionar y encontrar tendencias. ¿Sabes que tengo unos usuarios que yo sé que cada cierto periodo de tiempo van a churnear? Y ya tengo otros usuarios que en cierta región, en cierto producto, con cierta generación, tienen tendencias diferentes. Eso es lo que el CX está redefiniendo actualmente. Ya no solamente es escucho, sino simplemente, voy y pregunto y con eso escucho, sino ahora también voy a ir a ver cómo se está comportando. Y a partir de ese programa proactivo, voy a tener visibilidad. Y con eso voy a mejorar mi producto, voy a mejorar mi promesa de marca, voy a cambiar precisamente y voy a dar un aporte de valor que me va a diferenciar de la competencia. Porque si entonces justamente nada más voy y pregunto porque me dijeron que tenía que hacerlo, pero no le encuentro el valor. No, el CX es realmente el cómo puedo las expectativas seguirlas mejorando. ¿Y cómo veo las expectativas? Con lo que el usuario está haciendo, no con lo que le estás preguntando. Entonces, a partir de esos resultados, vamos a poder generar algo totalmente diferente. Entonces, ahora luego en temas de inteligencia artificial, precisamente que ahora todo esto está en boga, hay que considerar que la inteligencia artificial nos ayuda a poder todavía ser más eficiente esto. La inteligencia artificial no se van a revelar ni nos van a venir a cambiar ni a quitar el trabajo. Está haciendo que nos volvamos la generación hasta el momento más productiva del planeta o de la historia humana, ¿no? O sea, vamos a ser más productivos, vamos a ser más eficientes. ¿Por qué? Porque entonces la podemos incorporar para poder hacer tareas. Ahora ya con inteligencia artificial precisamente puedes analizar todas tus llamadas del banco. Antes tenías que poner un equipo de trabajo que hacía calidad, que auditaba, que ya de por sí tenía un sesgo, porque el humano pues generamos un sesgo de empatía o de gestión. Entonces, ahora con IA puedes analizar el 100% de tus llamadas. Ahora con IA puedes hacer algoritmos de ofuscación también para cuidar toda la parte de la data del usuario, porque pues eso también es alarmante, ¿no? Oye, me vas a analizar y... No, ahí con ofuscación, por ejemplo, podemos evitar de manera automática que los datos sensibles, ¡pum! Sean públicos, sí. Exactamente. Entonces, con esto lo que va a hacer la inteligencia artificial nos va a permitir poder tener mayor alcance, ser mucho más eficientes y al mismo tiempo poder justamente empatizar. No hay que perder el lado humano. Y ahí es donde luego está el reto. Y esa es otra parte de la respuesta en tema de liderazgo. También soy cofounder de una comunidad justamente de CX Latam en Latinoamérica, con la cual es una comunidad con la cual compartimos eventos, talleres, webinars, no tiene un fin de lucro, pero escuchamos lo que está pasando en la región, ¿no? Desde México hasta Argentina. Y llama la atención que hay
no sé, de cada 10 consultoras de CX, hay una de Employee Experience. Hay una precisamente enfocada al usuario. ¿Cuántas empresas miden el ENPS, ¿no? El Employee Net Promoter Score? Muy pocas. Muy pocas. ¿Por qué? Porque lo mismo que comentaba al inicio, ¿no? Hacer crecer una empresa, invertirle al capital humano es complicado. Pero cuando en verdad ves los casos de éxito, insisto, cuando justamente desde el liderazgo empieza, desde el founder, tiene esa visión de aportar bienestar a sus equipos, eso también cambia la dinámica. Esa frase cliché de atiende bien a tus empleados, a tu equipo y atenderá bien a tus clientes, es una realidad. Pero actualmente no se puede lograr o no se ha logrado en muchos sectores porque es muy complejo también escalarlo. ¿Cómo escalas un negocio? Cuidando, aportando, dando bienestar. Entonces, es un gran reto desde el liderazgo poder impulsar un employee experience que sea adecuado, poder impulsar una promesa de marca. Lo que unifica justamente sí es el liderazgo y reglas claras, la información. El en equipo buscar ciertos hilos donde tirar, cambiar el producto constantemente y el equipo se motiva. Sabe que la pasión por servir, la pasión por lograrlo, por dar una mejor propuesta de valor, va a permitir que la empresa crezca y yo crezco de la mano con ella. Correcto, cuando le da sentido de pertenencia y voy sintiendo el orgullo. Exactamente. Pero mira qué interesante cómo lo planteas, que se oye fácil, pero no lo es. No, para nada. Cuando, por ejemplo, hablaba mucho de cómo la data, y empecemos por la data realmente. Cómo manejar bien la data para que me genere valor y que pueda aprovechar eso. Pero en lo particular puedo estar muy equivocado, pero creo que todavía tenemos un problema en la región y es los especialistas que puedan ayudarnos a hacer esto. Pues, no abundan. Yo recuerdo aquí en el país van pocas promociones de data science y de no sé qué otras cosas que hablan de datos. En nuestra organización me vas a preguntar, ¿tengo área de datos? Sí, sí tengo. Claro. ¿Qué también estoy haciendo? Eso es otra historia. Estamos trabajando para armarlo, empezar a hablar de gobernanza de datos, empezar a hablar de estructura, Todo se oye bien cool. Pero realmente, ¿cómo hacer esto? Y te voy a hacer una analogía. Hace poquito quise hacer un cambio en una reserva en un hotel porque por circunstancias no podía ir. Te llamas al call center, el call center te tira a otro lado, el otro lado te tira al otro lado. Llegas, al fin te contesta un bot. Y el bot después de que estás probando, que te dice, te llega un humano, el humano te tiene. En pocas palabras, me pasé hora 47 minutos para que me dijeran no se puede. Uy. Y termino, cuelgo, me puedes llenar una encuesta. Y entonces vos decís en ese momento, madre, pero primero estás furioso. Y todavía le dijo, ¿sabe qué? Voy a respirar profundo para tratar de llenar. Pero el chico, el operador, está haciendo lo que le dijeron que haga. Exactamente. Pero realmente, toda esa vuelta que diste, decís vos, ¿qué pasó? Realmente, ¿cómo hago para que esto realmente genere valor y no haga más? ¿Cómo ves la región? ¿Tenemos realmente el mercado, los especialistas que nos ayudan a hacer esto? ¿O cómo enfocar nosotros los recursos para preparar a nuestros equipos y mientras tanto trabajar de alguna forma en alianza, como estamos conversando ahorita, para sacar esto adelante? Entiendo, hay países en la región que llevan mucho, pero si me voy a Centroamérica realmente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has visto realmente en todo esto que tienen ustedes en la comunidad? Si hay todavía esa escasez, esa debilidad y cómo cubrirla. Yo creo que como región, hablando de Centroamérica, precisamente en la comunidad hemos visto ya muchos años que han empezado a cambiar y hemos visto que han tenido un crecimiento muy diferente. Eso de entrada ya llama la atención porque va a permitir poner justamente la estructura, va a permitir poder hacer el desarrollo, poder empezar a hacer estas tipo de estrategias que van a acompañar, que ya no es moda, sino esta sí se puede, o sea, esta sí tiene sustento, esta sí se puede lograr. Y al final los números siempre te van a hablar. Sí. Y los números son números, no van a cambiar, ahí sí no va a haber sesgo. Entonces, sí los hay. Yo compartiré algunos preceptos básicos en tema de data. Una, no nos obsesionamos con el NPS. El NPS, insisto, es una métrica que solamente es una más de otras que se tienen que definir. O sea, en pocas palabras, hay que complementar. Tengamos el NPS y veamos cómo más lo complemento. Tiene que haber datos correlacionados. Porque incluso organizacionalmente a veces te piden KPIs que tienen que ver con el empleado por un lado, ¿no? Pero por otro lado el NPS por el otro lado del servicio, pero no los terminas. Igual puedo insistir. ¿Por cuál es el mejor momento para hacer una encuesta de clima laboral? Cuando le acabas de dar un premio, cuando todos están felices y todo, pero tampoco engañarse. Pero disculpa que te interrumpí ahí, pero es que me gusta mucho como lo estás planteando.
para que continuemos, por favor. Claro que sí. Sí, esa parte de correlación. Insisto, o sea, el NPS se impulsó, sí, de alguna manera, justamente de esa forma como una moda. Se empezó a decir, sabes que hay que medir. Hay empresas globales que miden justamente el desarrollo del equipo de Customer Service con su NPS y un CSAT, y con eso castigan. Y tú lo analizas y dices, es que no tiene sentido. O sea, si el proceso está roto y encima quieres que le pregunte, o sea, ¿qué sentido? O sea, ¿por qué lo hacemos? O sea, Cumplimiento. estamos afectando al usuario. O sea, por eso es que ahí, como lo comentábamos al inicio, o sea, si tenemos en la mesa directiva a alguien que pueda ser, digamos, el defensor del usuario y que tenga ese poder de impacto, entonces ahí vamos a poder también mejorar y sobre todo empatizar con las demás áreas. Porque entonces operativamente todo esto se puede hacer mucho con tema de data y quiero recuperar el tema. Con operativamente, por ejemplo, si vemos que hay una tasa de cancelación muy alta. Pero verlo en el momento, no post-mortem, un mes después, que qué pasó. O sea, no, pero puedes ver una tendencia. La data es precisamente al estarlo analizando y dices, sabes que mi tasa de cancelación es súper altísima, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de indicadores. Hay indicadores que te miden, digamos, ya precisamente el proceso, el pedido, la transacción, y hay indicadores que miden durante lo estás viviendo. Por ejemplo, en el tema de los cajeros, ¿no? En la parte del CES es el esfuerzo, ¿no? El Customer Effort Score. Entonces, cuando nosotros podemos identificar qué tan atractivo, por ejemplo, la interacción para hacer las transacciones, ya sean físicas, virtuales, y luego preguntamos el NPS, son cosas totalmente diferentes. Ahí es donde está el reto. Porque entonces, te pongo otro ejemplo, ¿no? Un e-commerce. Un e-commerce, puedo tener un buen NPS. ¿Sabes qué? Me compré unos zapatos en un e-commerce que están de moda, me gustaron. Oye, pero su proceso de pago es horrible. Es horrible. Su checkout, y ahí se me está cayendo, o sea, me aumenta el crédito abandonado. Entonces, el NPS no te dice eso. Así es. El CSAT te lo va a decir en general. Pero entonces, si me voy a ese punto en específico e identifico dónde está ese proceso y está roto, lo mejoro, y eso, además de que me va a mejorar la experiencia, me va a aumentar las ventas. Entonces ahí es donde conectamos la data con el ROI y justamente con el negocio, ¿no? Entonces, para mí, ahorita que comentabas el tema de data, cómo está funcionando en la región, estás súper preparada. Ya hay muchas iniciativas que estamos logrando. Aquí el tema es, vayámoslo haciendo poco a poco. No queramos medir todo, porque eso es simplemente llenarnos de dashboard, llenarnos de encuestas, y el otro no lo hacemos nada. Vayamos encontrando los puntos de dolor y vayámoslo resolviendo. Me gusta lo de los puntos de dolor, pero definir desde el punto de vista del usuario y saberlo trasladar, porque cuando tienes un directorio, o tienes un board, o tienes... Realmente el punto de dolor es diferente, ¿eh? Porque el board te va a exigir un resultado ABC, pero no está amarrado con realmente si el usuario está viviendo una experiencia adecuada, si realmente se siente cómodo con el servicio. O como le digo a mis muchachos, a veces es más práctico ser humilde y poner un rótulo en el cajero que diga, hoy no tengo efectivo, a que lo deje hacer toda la prueba, toda la transacción para decirle al final, no tengo. Igual se va a enojar. Y más que enojarse es tratar de prevenir que pasen, pero son cosas que pasan. Y entonces, ¿cómo puedo integrar todo esto? Y me gustó mucho algo que dijiste hace un ratito, que creo que es muy valioso, cómo la voz del empleado también es escuchada, o no solo en sus temas de bienestar, sino también en todo su rol para poder dar este servicio. Totalmente. Y que el usuario se complementa, ¿no? ¿Cómo ves ese rol que están jugando hoy en esta parte del BOE, creo que le llaman ahora, o la voz del empleado, la experiencia del empleado, ¿verdad? Sí, ahí el empleado es quien más, y sobre todo quien está frente a los usuarios, es quien más conoce tu empresa a veces, ¿no? O quien más conoce lo que duele. Y a veces son los que menos escuchamos también. Pero es que es difícil, o sea, escalar un negocio con una buena experiencia y un desarrollo es muy difícil, ¿no? O sea, poder escuchar al usuario, poder escuchar al empleado, crecer, rentabilizar, es algo, es increíble. Entonces, ahí lo que pasa, o lo que creo que puede mejorar muchísimo, es generar los canales adecuados, como lo acabas de decir bien, los programas de voz del empleado. Porque ahí creo que podemos unir tanto la parte del programa de voz con la parte de rentabilidad y justamente con un comité, con algún board. Entonces, si tu equipo te está diciendo todos los dolores que tienes, hay que voltear a verlos. No vamos a cubrir todos, no vamos a resolver todos, pero agarremos 3, 5 indicadores.
De esos Los que más duelan. Dime. Los que más duelan. Los que más duelan. Y muchas veces casi todos lo sabemos, pero a veces nos acostumbramos desafortunadamente, ¿no? Es como, pues ya sabemos que está roto, ya déjalo ahí, ¿no? No, entonces el equipo lo vive y aunque ya se acostumbraron, a uno le va a seguir doliendo muchas veces, ¿no? Entonces ellos te van a compartir esa información y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Esto está doliendo. Aquí el reto de liderazgo es decir, ¿cuál me genera mejor ganancia? ¿Cuál al resolverlo tiene un impacto en la experiencia y un impacto precisamente en las ganancias? Y ahí vamos a ir con el board y decir, mira, tengo estos 3 problemas. Requiere una inversión, requiere un reproceso, requiere una reingeniería de proceso, pero si lo resolvemos, vamos a reducir el churn. Vamos a aumentar el lifetime value del usuario. Vamos a aumentar, no sé, el margen de utilidad dependiendo de mi producto, mi servicio, ¿no? Vamos a generar mayor engagement con la marca. Ya no es solamente la parte bonita, que luego es lo que CX entiende como buena onda y vamos a hacerlo. No, aquí ya se vuelve números. Y ahí es donde la data precisamente juega un papel súper importante. Y luego también eso sí sería algo que pasa mucho en CX o que hay que aprender en la región. Eso sí sería lo único que hay que ver. El CX no solamente es metodología y medir, es qué hago con eso. Y mucho de la consultoría, mucho de inclusive de profesionales, colegas, se quedan en solamente medir. Pero porque su perfil también es como muy cualitativo. Toca ir más a lo más cuantitativo. Entonces, y tampoco tenemos que ser estadísticos ni expertos totalmente financieros, pero sí podemos buscar precisamente cómo hacer el ROI. Podemos hacer una matriz de cada indicador, cómo correlaciona y cómo impacta el negocio. Entonces, cuando el CX sigue evolucionando hacia buscar mejorar el ROI, hacia buscar encontrar cómo cambiar y cómo impactar el negocio, va a tener mucho mayor impacto. Va a tener mucho mayor impacto en la data. Van a voltear a ver más como disciplina al CX, porque entonces ya no son palabras bonitas y buena onda y mide a ver el servicio, sino también ya va a poder ser cómo el CX me está impactando. Y es algo que está sucediendo. Y precisamente con la data, como te comentaba, ya no solamente es voy a medir, voy a preguntar, sino voy a observar. Voy a ver lo que está sucediendo, voy a ver el usuario dónde se me está cayendo, dónde estoy perdiendo más usuarios, dónde tengo mayores retos. Y a partir de ahí va a obtener mucho más valor el CX porque es, estos procesos están rotos. Si los cambiamos, vamos a ganar más, vamos a escalar más y todos podemos tener mejores beneficios. Cara, que te vuelvo a insistir, se oye tan bien. y me encanta porque hay que hacerlo. Lo que pasa es que ahorita estaba pensando en lo interno de nosotros y cómo organizarnos, cómo establecerlo, cómo realmente estar pendiente de esa medición, que a veces, como bien dijiste, son datos. Y los datos ahí están, el número no engaña. Y si empiezo a ver una tendencia diferente, hoy nos está pasando. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Sí. El crecimiento en transacciones de cajero automático en los últimos años era arriba de 2 dígitos. Este año no. Y eso no quiere decir que se vaya a acabar el cajero automático, porque somos países con alta economía informal, con uso mucho efectivo todavía. Lo que se nota es que obviamente hay un cambio de hábitos del usuario. Exacto. No tenés idea la cantidad de filosofías, conceptos que he escuchado en los últimos 2 meses y que todavía no sabemos realmente cómo es el análisis que debemos de hacer. Y sentir vos de que realmente cómo enfoco a encontrar primero si es que tengo un problema o no. O sea, me encanta cuando dices algo está roto. Sí, algo se está empezando a romper y debo de tener esa capacidad de reaccionar antes de. Yo tenía una discusión hace poco que me decían, no, ya no vamos a crecer más en cajero. No, puede ser que estemos enfocados en un segmento, que en este segmento ya no, pero hay otro que todavía puedo ocupar. Yo tengo que saber cómo atrapar a esta información o esta data o esta experiencia para el cambio de hábito y reinventar con todo lo que estoy trabajando. Exacto. Pero la verdad que, ¿vieras cómo cuesta? Es muy difícil. Mira, yo tuve la oportunidad también de cofundar una aplicación enfocada a impulsar los restaurantes. Después de pandemia, cambió todos los hábitos también de consumo restauranteros, de comida en general. Yo platicábamos con los restaurantes y decían, antes de pandemia, no sé, yo tenía 100 ventas, un ejemplo, ¿no? Después de pandemia, la mitad de las ventas son por delivery y la mitad de las ventas ya son físicos. El usuario ya no regresó con el mismo nivel como antes. Y eso impactó todo justamente, servicios, consumo. Ahora bien, esta aplicación la lanzamos para que pudiéramos ser como un programa de lealtad a través de contenido, ¿no? El usuario abre la aplicación
encuentra los restaurantes que le gustan, los restaurantes ofrecen promociones en ciertos horarios, con ciertas condiciones, van, abren la aplicación y ellos suben una foto, etiquetan al restaurante y les genera contenido, les genera justamente publicidad orgánica. Sí. Y es real, no es un influencer que llegó y le pagaron, no, es alguien que decidió ir a ese lugar, Sí. que quiso transaccionar ahí y a partir de eso pues lo compartió con los demás. Para nosotros fue la idea del siglo. Para nosotros, no, sí, vamos a lograrlo, te la cuentas, se escucha chévere. Y nos encontramos con muchas cosas precisamente, ¿no? De entrada, queríamos hacer un modelo de autoservicio. Un modelo de autoservicio en el cual el restaurante pudiera entrar o el aliado, el servicio, pudiera entrar y prácticamente darse de alta. Lo hicimos tecnológicamente hermoso y invertimos mucha plata ahí. Y no pasa, ¿sabes cuántos terminaron de hacer el proceso solos? Ni uno solo. ¿Ya viste? Sí. Ni uno solo porque las necesidades de ellos era, explícamelo, o sea, es un modelo B2B al final del día. Cuéntame cómo está funcionando, o sea, cuál es tu promesa de marca. O sea, aunque tengo todo automatizado, no tengo precisamente el conocimiento de qué es lo que me estás ofreciendo, cuál es tu... Me cuentas la idea, veo tus publicidad y me encanta, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer mis campañas. Entonces, tuvimos que dar un paso atrás y decir, ok, hay que reestructurar precisamente la experiencia. Y de ahí fue que ya desde antes habíamos implementado precisamente programas, pero más proactivos. No solo es llegar y escuchar. Implementamos plataformas que te ayudan a medir la interacción del usuario dentro de la plataforma, como mapas de calor, y puedes estar viendo lo que el usuario está haciendo. Y luego también nos pasó con los usuarios, ¿no? Llegábamos, veíamos nuestra aplicación, estéticamente, eso sí, no lo puedo negar, es increíble, pero operativamente... $1. Metimos herramientas justamente que hacían lo mismo. Traqueaban y veíamos el comportamiento del usuario, o sea, sin datos, nada más el comportamiento. Sí. Y nos sorprendíamos ver que no entendían. O sea, era como, pero está ahí claro, ¿no? O sea, ¿por qué no entiendes? Como ¿no? cuando dices, obvio, ¿para quién? Exactamente. Entonces, como sentido común, ¿no? Esa frase sentido común, que es el más común de los sentidos, ¿no? Entonces, ahí es donde, y la data nos empezó a dar esa visibilidad. Empezamos a conectar precisamente la experiencia con el sentido de poder generar data, pero correlacionada. Porque entonces ya no solo era CX, justamente, ya no era ver el cómo se comportaba el usuario. Ahora, un paréntesis, en temas de tecnología, de programas proactivos, como te digo, hay un avance increíble. O sea, y ahí sí la región nos tenemos que seguir impulsando para lograrlo. Por ejemplo, podemos ya a través de las llamadas telefónicas o del análisis conversacional, ya puedo generar un auto-NPS. Puedo calcular automáticamente un NPS, puedo calcular un CSAT, puedo calcular cualquier tipo de métrica, bueno, la gran mayoría. Puedo ver, no solo leerlo, sino entender el tema del sentimiento, el usuario, poder ver en toda la llamada cómo subió, cómo bajó, poder ver el ejecutivo justamente en qué momento ofreció un buen servicio o en qué momento simplemente parecía que no tenía ganas de ese día y casi le colgó al usuario. Entonces, ya actualmente la tecnología nos permite hacer programas proactivos de voz. Eso a nivel, llamémosle proactivos de voz porque así se llaman CX, pero no solamente es voz, también es texto. Puedo analizar toda la parte de WhatsApp, puedo ver justamente las conversaciones, ver cómo, lo mismo, ¿no? Ver tendencias muy similares y lo mismo en comportamiento, que es el ejemplo que te contaba. Ahí vimos tanto lo que el usuario nos compartía, entendíamos de manera proactiva, con inteligencia conversacional lo que estaba sintiendo, pero también veíamos el comportamiento. Ahí es donde nace esa combinación. O sea, CX tiene que ser, dejar de pensar solamente en ofrecer un buen servicio, es ofrecer el end-to-end. ¿Cómo yo puedo ver que el aporte de valor que está teniendo la herramienta o mi servicio, mi producto, está cumpliendo con esas expectativas? Si regresamos justamente a lo que nos contabas, ¿no? De la tendencia de las fintech, por ejemplo, en Latinoamérica, en México es una locura. Nacieron demasiadas fintech y es algo increíble porque el ecosistema lo necesitaba. Pero dijiste un punto clave que me encantó. El tema de poder, del efectivo. O sea, el tema de poder pasar ese efectivo, pasarlo al sistema. Eso es el reto de Latinoamérica en fintech, es ese, ¿no? Casos muy específicos como Brasil, que ya lograron que casi que hasta los habitantes de calle tengan códigos QR, eso es otra locura, ¿no? Es otra locura. Pero... con realidades diferentes y con problemática diferente, ya viste los problemas que también hay, pero el mismo problema pudo haber sido México, cuando nació el QR con CODI y con todo lo que estaba pasando. Pero se adecuó diferente. Pero es diferente. Nosotros tenemos en este podcast la parte de la que más me gusta,
que le llamamos los 5B, buenos consejos. Eso. Te voy a pedir 5B o Ok. 5 buenos consejos para que toda nuestra audiencia entienda mejor qué es lo que debemos de hacer con el Customer Experience y que le incluyamos también a los líderes. ¿Qué tenemos que aprender y entender? Porque tal vez ponte en nuestro rol en un momentito. Viene toda la camada de muchachos queriéndose comer el mundo con ideas por todos. Y espérate, a todos los escuchamos. ¿Por dónde me empiezo? ¿Verdad? Y cuando lo miras por acá también, me ha gustado mucho escuchar términos que usamos, que manejamos, pero realmente me quedo con ellos. ¿Qué generación de valor estoy teniendo? Y cómo cuantifico todo esto, si lo puedo llamar de alguna forma. ¿Cuáles serían esos 5B buenos consejos que nos podrías dar para hablar de este apasionante tema? Porque ya veo que esto es de varios podcasts, ¿no? Por ahí, sí. Sí, por eso salió toda una disciplina en la región. Wow, increíble pues la pregunta. Mira, yo lo vería desde dos perspectivas y eso también es algo que me siento con la tranquilidad de poderles compartir. Primero, como empleado que viví la necesidad de crecer el servicio, de crecer abruptamente y buscar cómo mejorar la experiencia. También lo veo como partner, porque también justamente acompaño diferentes tecnologías que ayudan a mejorar la experiencia. Y también justamente como co-founder, porque también precisamente estuve desde el lado de entre crecer el negocio y hacerlo escalable es sumamente difícil, ¿no? Entonces, y pues también como consultor, porque también tengo la oportunidad de acompañar diferentes proyectos en la región, desde México pasando por casi todos los países, y con diferentes sectores también, tanto bancas, aseguradoras. Entonces, dicho eso, creo que lo primero, y por eso, y bueno, y también lo pongo de contexto porque voy a dar una mirada no muy CX, sino un poco más integral, tratar de verlo de una perspectiva de liderazgo, ¿no? Entonces, precisamente primero sí partiría de algo que comentaba previamente, de enamórate del problema y no de tu solución. Ese sí es mi primer consejo en un sentido de que cuando precisamente quieres mejorar algo, en tu ecosistema, tu empresa nació porque no porque te despertaste un día y dijiste voy a hacer el Uber de los perros y no, lo viviste, Claro. encontraste una esencia, dijiste aquí hay un problema que resolver o tú lo pasaste justamente o simplemente viste que había esa necesidad y entonces Claro. a partir de ahí la visión va a permitir que podamos hacer algo que siempre va a estar buscando aportando valor al usuario. Muy bien. Y eso va a permitir que logremos algo. Luego, partiendo o como segunda instancia o como segundo consejo, la parte de los empleados o la parte del equipo es totalmente importante poderlos desarrollar. Entonces el consejo sería más escucha a tu equipo. Escucha a tu equipo. Es muy difícil, insisto, y lo sabemos muy bien. Pero ellos tienen muchas respuestas a tus problemas. Sí. A veces uno también operativamente le hace una ceguera de taller, es bien complicado porque entonces tienes que crecer y la nómina y los ingresos y, ay, Dios mío, uno se vuelve loco. Entonces, pero ellos lo viven, ellos están enfocados en una cosa, en atender tu servicio. Ellos tienen justamente sus 24 horas o sus 8 horas escuchando a tus clientes. Entonces, ahí sí hay mucha información. Luego, con el tema del tercer consejo, sería la parte, la IA empodera, no suple. La inteligencia artificial actualmente lo que nos va a ayudar precisamente es hacernos la generación más eficiente. No tenemos que ver que nos van a cambiar y que se van a revolucionar las máquinas. No, aquí lo que tenemos que hacer es entender cómo la inteligencia artificial nos va a empoderar muchísimo nuestros procesos, cómo nos va a volver más eficiente. Hay áreas que literalmente las está revolucionando y seguramente las conoces muy bien, las áreas de marketing, las áreas, antes un copy, o sea, había precisamente perfiles copywriter, actualmente ya el perfil, y siempre el perfil marketero era muy castigado, ¿no? Era como que queríamos que hiciera todo y le pagábamos como uno, ¿no? Como coordinador. Entonces ahí aprendimos, pero ahora, ¿qué crees? Que con IA, pues nuestros sueños se hicieron realidad, porque entonces ya lo puedes hacer, o sea, yo veo más como una tendencia ahora de perfiles creativos, que ya no solo te resuelven una área, sino te resuelven varias. Te pueden hacer a través de IA, te pueden hacer imágenes, te pueden hacer videos, pero la esencia, la parte creativa, precisamente, la va a impulsar una persona que conozca, que entienda tu marca, ¿no? De ahí
pequeño paréntesis y paso al siguiente consejo. También entender, ¿no? Una cosa es marketing y otra parte es growth, ¿no? Una cosa es ventas y otra parte es branding. O sea, son cosas diferentes de que Bien no diferentes, podemos ¿eh? compararlas y a veces tenemos el error. Y me ha pasado de que queremos que vender porque invitamos a un influencer y pensamos que nada que ver. Hay que entenderlo muy bien. Listo. El otro consejo que me gustaría dar es, no, y ahí sí ya me voy un poquito más a CX, es no hay que medir todo. Hay que medir solo una cosa. Entonces, en ese sentido, la conversación es, si encontramos algo donde tirar, un hilo donde tirar, como les comentaba, vamos a poder mejorarlo. Vamos a resolverlo. Vamos a ver qué tanto impacta eso al ROI, qué tanto mejora. Y entonces vamos a poder ir con otro. Y eso, ¿sabes que no aplica solamente a directivos? Aplica a equipos de CX precisamente, que llegan y traen muchísimo reportería, traen mucha información. Entonces, y cuando ya quieren implementarla, no saben ni por dónde empezar. Están súper perdidos. Típico. Y es que el dashboard está hermoso, como decías, por check. Pero ¿y qué hago con esto? No sé, pero se ve increíble. Ponlo ahí, ¿no? Di que subimos el NPS 10 puntos. Ok, súper, ¿no? Entonces, midamos justamente una sola cosa para que podamos resolver un problema, ver el impacto hacia el ROI y con eso podamos poderlo mejorar, poder generar ventas. Y de la mano con ese último consejo es el perfil de CX, los especialistas de CX. Tenemos la responsabilidad, además de volvernos expertos en IA y en verdad poder dominar todo lo que está impulsando, pero tenemos que tener un perfil más económico, más estadístico, más financiero. Porque eso te va a permitir precisamente unir varios hilos de negocio y poder aportar más valor. Porque si seguimos solamente midiendo y soy súper buena onda haciendo encuestas y me quedan hermosas, pero no sé qué hacer con eso, es dar vueltas en círculos. Tenemos que tener la capacidad de poder proyectar. Imagínate un CX que llega y te dice, mira, te hice un forecast que si me cambias esto, tu ROI va a aumentar, tu churn va a disminuir, todo eso. Y no está pasando en la región. Entonces, tenemos que impulsar el CX, seguirlo profesionalizando para que también conviva más con las áreas de marketing, para que conviva más con el producto, para que también le diga al producto esto es lo que está cambiando en el mercado, esto es lo que probemos. Y me atrevería, si me permites, dar un sexto consejo que es prueba en chiquito. Prueba en pequeño, equivócate rápido, ¿no? Entonces, me quedo con lo que me comentabas de las tendencias ahorita financieras del usuario. Hagamos ejercicios en chiquito. Oye, y si le cambiamos y le ofrecemos otro servicio a este usuario, no cambiemos toda la empresa. Hagamos en pequeñito, hagamos una prueba. Vayamos y ofrezcámosle a una comunidad, hagamos y ofrezcámosle a alguien un servicio diferente, a ver cómo reaccionan. Y sí, vas y los vas a ir a escuchar y les vas a ir a contar de producto, pero lo más importante pues va a ser qué tanto lo van a consumir. Eso también permite, y esto sí viene mucho de todas las metodologías ágiles, de las startups y una mentalidad mucho de pivotea cosas en chiquito, y eso nos va a permitir que podamos seguirnos reinventando con las plataformas, ¿no? Le paso, por ejemplo, hasta ahí los consejos, pero para optimizar o profundizar un poquito en esa parte, el caso sonado de Blockbuster, ¿no? De que Blockbuster pudo haber sido el siguiente Netflix y se murió y no. No, al contrario, o sea, Blockbuster y pudo haber comprado a Netflix, simplemente no quiso en su momento. Así es. Decisiones de negocio. Pero lo que sí lo hizo, o sea, parte del aprendizaje de los análisis que hay mucho acerca de Blockbuster, es que justamente fue muy pesado, se tardó mucho en seguir impulsando, en innovar. Lo intentó tarde. Esto nos puede pasar a todos. No dormirse en los laureles, saber que aunque tengas la mejor empresa de las empresas, tenés que seguir avanzando y resiliencia y permanente y cada uno de nosotros. Yo sí creo que vamos a tener que hacer otro de estos. Me encanta. Creo que nos falta Invitamos a muchos más también para que platiquemos. No, pero de verdad que te quería agradecer. Excelente. Hoy rompimos récord, de verdad. Sí. Te ha ido la plática, pero muy práctico. Mucho que seguir preguntando. Pero la intención creo que es buena. Busquemos la comunidad también, conversemos, aprendamos juntos. De verdad que muchísimas gracias, Daniel. Ha sido muy enriquecedor. La verdad que me quedo con un montón de inquietudes, así que te voy a seguir molestando. Porque lo importante es que juntos pues aprendamos de lo que nos llevan esa experiencia, aprendamos de lo que ya han venido probando muchas cosas que estamos empezando a probar nosotros en nuestras regiones. Pero sobre todo aprendamos lo bueno y lo malo, porque en todas circunstancias, si no empezamos a probar, como decía hace un rato, empezar a probar poco a poquito, pero empezar también a hacer las cosas distintas bajo este concepto, ¿verdad? Que es muy enriquecedor.
te dejo para que te despide de la audiencia, por favor. Muchas gracias. De entrada, un placer estar acá, mi primera vez en Guatemala, entonces yo feliz de llegar y acompañarlos. Agradecerles el espacio, pero también invitarlos a que como región sigamos impulsando la experiencia del cliente y eso va a seguir impulsando la economía y vamos a seguir creciendo globalmente. Excelente, la verdad que gracias, bienvenido a Guatemala, disfrútalo, te va a encantar, tenemos uno de los mejores países como anfitriones, siguiendo México, muchas cosas, pero sobre todo te va a encantar la oferta gastronómica y sobre todo nuestra gente. Somos un país que te sigo diciendo, sigue siendo el país de las maravillas, que mucho por hacer, pero empieza con nuestra gente linda. La verdad que gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Saben que pueden opinar, mándenos en los comentarios temas adicionales, consultas que tengan y realmente saben que este programa está hecho para ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.